El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros está preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber, emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá, y al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado al apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, una exhortación muy profunda que conviene tener en cuenta. San Pablo es un apóstol con una libertad espiritual extraordinaria. San Pablo no solamente enseñó a vivir sin pecado a sus oyentes, sino que San Pablo es un hombre que también ha tenido un gran encuentro con el Señor, una conversión tan profunda, un vuelco tan total en su vida que no le gustan las medias tintas. Y San Pablo es un hombre que quiere que los cristianos estén totalmente entregados a Dios. Y dice estas palabras: hermanos, que el pecado no siga dominando vuestro cuerpo mortal. No pongáis vuestros miembros al servicio del pecado como instrumentos para la injusticia. Palabras muy hondas de San Pablo. Que el pecado, fíjense ustedes, no solamente habla del espíritu, no solamente el interior, el corazón, las intenciones. Que el pecado no siga dominando vuestras intenciones, que eso lo da por supuesto. Por dentro, que uno no quiera pecar, que uno no tenga intención de pecar, que uno no tenga intención de ofender a Dios. Eso San Pablo lo da por supuesto. Pero también dice al cristiano lo externo. Tu cuerpo, dice, no lo entregues, no seas súbdito del pecado. San Pablo es un hombre que entiende al hombre entero, no hace división. El hombre, el ser humano, el cristiano, no es solamente un ser angelical y por lo tanto basta sus intenciones. No se justifica ante Dios con eso. Es cuerpo y alma. Es como decían los padres de la Iglesia, un ángel encarnado. Espíritu y cuerpo. Por lo tanto, el cristiano ha de rendir culto a Dios y manifestar su fe, su sujeción a Dios, su fe en Dios, en su cuerpo y en su alma. Es decir, todo el hombre entero, todo el hombre entero.
Y dice esto, no pongáis vuestros miembros al servicio del pecado. No, poned vuestros miembros como instrumentos para la justicia, para la santidad. Hoy en día, a veces corremos el riesgo de considerar al hombre, al ser humano, como algo espiritual, nada más. Con tal que tenga buena intención, no se trata de excusar muchas faltas, muchos pecados. Un peligro muy grande que uno puede desbarrar. Por eso, cuántas actitudes se justifican y más o menos pues se van como edulcorando, incluso con frases muy eufemísticas. Jesús, la tradición de la Iglesia, por ejemplo, ha llamado a los pecados contra natura, la ha llamado sodomía, homosexualidad, lesbianismo. Hoy en día en la cultura actual se trata de decir, pues no, eso no es pecado. Se dice no hay que herir el sentimiento de las personas, no podemos juzgar su intención. Si a nosotros nos toca hablar como cristianos, corresponde la palabra exacta. No se puede llamar, como dicen algunos, esas tendencias como es una orientación sexual diferente. Así se edulcora la homosexualidad o el lesbianismo. Lo mismo, ya en algunos lugares, el adulterio ya ni se quiere llamar adulterio. Se justifica. En afán de no herir ciertas sensibilidades. Se justifica como una especie de ya es un problema, dicen, una necesidad psicológica de querer satisfacerse, una mera compensación afectiva, se ha llamado así la fornicación, el adulterio, mera compensación afectiva, porque como se tiene esa necesidad, y dice San Pablo, fíjense, tremendas palabras, dice, no entreguéis, no, que el pecado no siga dominando vuestro cuerpo mortal. El pecado también se manifiesta en el cuerpo, en lo externo al hombre. Y tiene que el cristiano luchar contra el pecado también en sus miembros. ¿Cuántos desórdenes hoy en día? ¿Cuántas maneras de edulcorar? Incluso algunos dicen, para tratar de justificar el comportamiento de algunos, sobre todo cuando están en periodo de enamoramiento, yo lo sé, lo he escuchado, que pueden mantener relaciones íntimas los novios si eso es expresión de sus sentimientos. Si ellos se sienten que se aman así, que pueden hacerlo y que no ofenden a Dios. Fíjense, cuando eso realmente es fornicación, eso sí ofende a Dios, la fornicación. Y eso en ambientes de iglesia.
El cristiano no solo es espíritu, es cuerpo. Y su cuerpo debe dar culto a Dios. No es fácil hoy en día remar contra esta corriente que trata de dividir al hombre. El hombre, a considerarlo nada más como un ser espiritual y que no peca con su cuerpo. Eso casi es lo que se llamaba gnosticismo, ¿no? Con tal que tú conozcas a Dios, así se decía en el siglo II, siglo III, si tú conoces a Dios, crees en Él, tranquilo, no pasa nada. Puedes darte a los pecados que quieras. Y es un gran peligro. El cristiano está llamado a dar gloria a Dios con su corazón, con sus intenciones y con su cuerpo también. Es una llamada. Sería una incoherencia decir, Dios, yo te amo solo con mi espíritu, pero mi cuerpo no, mi cuerpo dice otra cosa. Eso hacían los paganos, la idolatría del tiempo de los romanos es lo que hacían. Gente que iba a adorar a los dioses, le hacían templos magníficos, ¿no?, a los dioses paganos, maravillas de arte hasta hoy en día que se consideran, pero luego se daban a una vida depravada, que es precisamente lo que describe San Pablo en la carta a los romanos, a toda clase de lujuria, a toda clase de depravaciones. Ellos rompían, para ellos una cosa era adorar a Dios, y bastaba que lo adorasen con su espíritu, pero luego podían darse a toda clase de bacanales. Y su Dios lo aprobaba. Por eso también existe incluso más explícitamente el dios Baco, un dios que fomentaba pues la orgía, la borrachera, y Afrodita, que era la diosa de la lujuria. Se adoraban el pecado. A ese abismo cayeron las culturas paganas, de justificar el pecado y de verlo incluso como algo divino. San Pablo termina este párrafo que hemos escuchado, dice, vosotros erais esclavos del pecado, en el alma y en el cuerpo. Y dice, ahora habéis obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina al que fuisteis entregados, y liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Se refiere a la justicia de Dios, a la santidad de Dios. El cristianismo es vida santa. Dice, estáis esclavos de la santidad de Dios. Estamos sujetos ya a Él. Es un párrafo bien profundo. No se habla de que Dios nos haya esclavizado, ¿no?, como un dominio despótico. No, es que somos dueños. Dios es nuestro dueño. Un dueño que nos ha rescatado, no con oro ni con plata, pero que nos ha rescatado con su sangre. Eso es la cruz del Señor. Nos ha rescatado del pecado. Ya no te perteneces. Tu dueño es Jesús, que te ha comprado alma y cuerpo. Alma y cuerpo te ha destinado al cielo, todo entero, no solo tu alma, también tu cuerpo. Luego, si tu dueño es Jesús, fíjate la palabra, ¿verdad? Dueño. Tú eres propiedad de Él. Por eso dice aquí San Pablo, no exageras, sois esclavos, porque una
Si tengo un dueño, luego soy una cosa. Soy una cosa de alguien. Pero, ¿verdad? Vaya dignidad. Que Dios, el Dios santo, el Dios bueno, sea mi dueño y no el terrible demonio, destructor y malvado. Vamos, eso creo que vale la pena, ¿verdad? Pidamos al Señor, queridos hermanos, pidamos al Señor por nosotros mismos para no dejar dominarnos por el pecado. Porque a pesar de que ya hemos sido liberados del pecado y cuerpo y alma estamos ya hechos, dominados bajo el poder de Cristo, bajo la sangre de Cristo. Sin embargo, siempre el demonio tienta. Y por otra parte, no solamente tienta, sino también nosotros somos débiles. Y de la servidumbre de Dios caemos en la servidumbre del pecado. ¿Y cuántos pecados hoy hay? ¿Cuántos pecados? Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.